Entonces, si tiene su trabajo más importante en los huesos, evidentemente en los niños que están creciendo tiene que estar aumentado, ¿no? Mire, de 3 a 8. También en el hiperparatiroidismo. Usted sabe que esta glándula secreta la paratormona y la paratormona es gastadora de calcio. Todo lo contrario a la calcitonina. La calcitonina es ahorradora de calcio. Más bien mete el calcio al huesito. La paratormona saca. Yo necesito que el calcio esté 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro. Y evidentemente, si va a haber un aumento de esta glándula por algún tumor, va a estar aumentado. Entonces, eso tengo que recordarlo para mis pacientes. Sobre todo en el raquitismo. Raquitismo es cuando hay una deficiencia de vitamina D. Si falta vitamina D, falta calcio. Si no hay calcio en la sangre, entonces la paratormona va a estar extrayendo el calcio. También en la enfermedad de Payet, por favor, tienen que mirar eso, buscar qué es Payet, qué es raquitismo. En la que más está aumentada es Payet. Este Payet, por ejemplo, se sospecha cuando un granito de, por ejemplo, la glándula mamaria no cura, ¿sí? Entonces mucha gente se pasa con su crema de 4D, Malcoder, no sé qué cosas hace con los granitos y eso no cura. Entonces ahí había que sospechar. Vean, por favor, imágenes, hagan sus propios cuadros, ¿no? Mm, enfermedades, no, todo esto sí está relacionado con eh, huesos, ¿no? Y entre las que no están relacionadas, pero la fosfatasa está aumentada, hepatitis por virus. Recuerde que hay hepatitis por tóxicos, eh, hepatitis por tóxicos, por alcohol también, ¿no? No solamente por tetracloruro de carbono también. Bien, vamos aquí. Vayamos con la fosfatasa ácida. Entonces puedo aquí quedarme hasta una unidad por 100 ml. Pero cuando hay una HPV, que usted ya sabe qué es eso, hiperplasia de próstata, hiperplasia benigna, entonces ahí va a aumentar, miren, de 1 a 30. Entonces yo cuando sospeche de HBP, entonces tengo que pedir al laboratorio fosfatasa ácida. Se ha trabajado mucho de fosfatasa ácida para cuestiones de agresiones sexuales en la parte de medicina legal. Particularmente he trabajado mucho con aquello. Hoy en día ya no se trabaja mucho. Cuando una persona indicaba que había sido agredida sexualmente, entonces se recogía el material del cuerpo de la víctima y se determinaba la fosfatasa ácida. Entonces, si bien puede haber algo en el cuerpo de la víctima, pero en las cantidades exorbitantes que tiene el semen, no. Entonces, de esa manera se concluía de que había material seminal. Otro grupo de enzimas muy importantes son estas asas enzimas. ¿Qué hacen estas enzimas? Transportan. ¿Qué cosa transportan? Grupos aminos. Por lo tanto, están relacionados con el transporte de los grupos aminos de los aminoácidos. Estas enzimas se encuentran en todo el cuerpo, pero sobre todo abundan en el corazón y en el hígado. Entonces, aquí hay dos tipos, miren, la GOT y la GPT. A esta GOT se la conoce, no lo he puesto aquí, a esta GOT se la conoce también en una nomenclatura más moderna, AST, aspartato
glutámico transaminasa. Y esta otra se la conoce como ALT, es una nomenclatura más moderna. Ay, perdón, abajo es eso, ¿no? Entonces mi mnemotécnico, para que no me confunda, es ALT. Ay, creo que la GOT era ALT. ¿Cómo era esto? Ah, es que tal como está así, fíjese, dice gotas. Y ese es mi mnemo. No hay donde más me confunda. A ver. Entonces, estas transaminasas lo que hacen es transportar el grupo amino. Le quitan el grupo amino a un aminoácido para regalárselo a otro compuesto para que se convierta en aminoácido. Y el aminoácido se convierte en un alfa-cetoácido. Alfa-cetoácido. Eso vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero que quede en la memoria, en el razonamiento, es que estas transaminasas están en todo el cuerpo transportando grupos aminos de un aminoácido y se los regalan por aquí para que hagan lo que sea, no se preocupen. Y el otro, el aminoácido, sin amino se queda en ácido. El aminoácido, por la acción de la transaminasa, pierde el grupo amino y se queda en ácido. ¿Qué es un ácido? Una cadena de carbonos, nada más. Esa cadena de carbonos posteriormente va a ser sometido a procesos de beta oxidación. Significa esto que se va a cortar la cadena de dos en dos en dos. ¿Por qué de dos? Para que forme acetilcoenzima A y pueda entrar al ciclo de Krebs y convertirse en ATP. Otra vez, un aminoácido tiene que metabolizarse. Número uno, lo más peligroso es su grupo amino. ¿Quién le quita su grupo amino? La transaminasa. Para convertirlo en una cadena de carbono que posteriormente viene una tijera y empieza a romper de dos en dos en dos. Pedacitos de dos, acetilcoenzima A, el metabolito clave o encrucijada. Y puede entrar al ciclo de Krebs y se convierte en ATP. Bien, entonces está en todo nuestro cuerpo, pero sobre todo en corazón y en el hígado. Van a leerlo todo esto, ¿no? Entonces, este O, mi mnemotécnico se lo paso, este O yo lo dibujo o lo convierto en corazón. ¿Me entiende? Los dos están en todo el cuerpo, los dos están en el hígado, en el corazón. Ah, pero este O que yo le dibujo como un corazoncito, está abundantemente en el corazón. Entonces, cuando yo sospecho de infarto agudo de miocardio, ¿qué voy a pedir? GOT. Y el otro en el hígado. Entonces, cuando yo sospecho que mi paciente tiene una patología hepática, ¿qué voy a pedir? De las transaminasas, la GPT. ¿Sí? Las transaminasas altas pueden indicarme que hay hepatitis por virus, por enfermedades autoinmunitarias, por paracetamol o por esteatosis hepática. Come mucha grasa animal, ¿sí? Aquí no dice concentración, ¿verdad? La actividad normal de la transaminasa, 10 a 40. En el laboratorio de la universidad se maneja hasta 20 unidades. Esto va a depender de cada laboratorio porque maneja diferentes reactivos. Por ello que cada informe lleva su patrón de referencia, valores de referencia a la derecha. Fíjense, no es el mismo valor para todo, depende del laboratorio con el que se esté trabajando. Entonces, unas cifras mayores a 50 puede considerarse elevada, ¿no? Pero había que sospechar ahí que a lo mejor no trabajaron correctamente en laboratorio, a lo mejor está hemoconcentrado mi paciente. ¿M? Entonces, por eso que hay que repetir. Evidentemente, en aquellos casos graves no va a decir, mañana voy a repetir, hasta eso se muere su paciente, ¿no? Para ello, la clínica, la clínica. Bien. Aquí están los pacientes con infarto, eso lo leen, por favor. Las transaminasas empiezan a aparecer 4 horas después del infarto y alcanza lo máximo a las 24, 4:24. Y luego desaparece en el 4. Aparece a las 4 horas, el máximo pico a las 24 y desaparece a los 4 días. Esto es importante tomarlo en cuenta porque muchas personas
sufrieron un infarto, digamos, leve, estuvieron mal y el quinto día va al hospital o a su consultorio, le hace análisis y sale normal. Pero ¿qué es lo que pasó? Que ya hubo el infarto leve, porque si no, no estuviera vivo. Pero tiene que recordar eso. 4-24-4. Bien. ¿Cuándo van a estar siempre elevadas? Las transaminasas siempre elevadas cuando haya destrucción tisular. Entonces aquí está la hepatitis, micotoxinas. Por ello, todo esto hay que memorizar, ¿no? Por ello se le pregunta al paciente, ¿en qué trabaja? Ay, yo trabajo en una fábrica. Perfecto. ¿Qué hace en la fábrica? Pego zapatos. ¿Qué sustancia utiliza, señor? Tetracloruro de carbono. Ya está. Y yo le veo a mi paciente con una cintura, es hombre mayor de 100. Hepatomegalia. O tal vez ya está en una etapa, tal vez está en una etapa más avanzada y ya va a tener ascitis. ¿Mm? Por ello es necesario, joven, que usted tome en serio su estudio y en principio va a tener que memorizar, pero tiene que ir razonando, tiene que ir razonando, ¿sí? De nada vale la pena aprenderse de memoria si no lo va a ir relacionando, no va a ir razonando. Para ello se pregunta al paciente en qué trabaja, ¿no? Muy bien. Para ello se le pregunta, ¿a alguno de sus familiares murió con cáncer? Sí, mi papá, mi abuelo, cáncer de hígado. Transaminasas van a estar siempre elevadas. Bien, glutamato, piruvato, transaminasa, el nombre. Ahora yo tengo aquí, ¿qué es hiperaumento de bilirrubina en hemia, en sangre? Aumenta la bilirrubina cuando recién nace el bebé, aumenta. Pero no afecta el GPT. Una manera de saber, mi niño está tan amarillo, mi paciente no deja de aumentar su color, GPT va a estar bien. Entonces, es otro problema. Puede ser un, una deficiencia de la enzima que va a convertir la bilirrubina liposoluble en hidrosoluble. Entonces, esto en la fisiológica. Pero en la obstrucción biliar de ese recién nacido, va a haber un aumento de las dos transaminasas. Entonces, de esa manera yo puedo tener un diagnóstico diferencial, se llama aquí. En este caso de la obstrucción también va a haber una hiper, pero también en la fisiológica por la destrucción de los glóbulos rojos que supuso el trauma durante su viaje por el canal vaginal. ¿Mm? ¿Cómo voy a saber? Con las transaminasas. Ahora aquí, ¿podemos encontrar transaminasa en líquidos cefalorraquídeos? Sí. ¿Mm? ¿Y por qué debo de tener presente esto? Porque aquellos que tienen infarto cerebral pueden tener aumento, miren, del 100%, 700%. Va a estar completamente disparado. Resumen, si aumentan las transaminasas, por lo general, me indica que hay una destrucción tisular. Y esto puede ser evidente antes que hagamos exámenes de electrocardiograma. No se olvide 4-24-4. Oxidaciones biológicas. A veces nos preguntamos, ¿qué significa la expresión? No tomes agua, te vas a oxidar. Toma cerveza, ¿han escuchado? ¿Han escuchado o no? ¿Cómo vas a tomar agua? Toma vino después de la comida. ¿Por qué te vas a oxidar? Esa gente si supiera que cada
segundo, cada microsegundo, toda nuestra vida, en nuestro cuerpo se llevan a cabo reacciones de oxidación, ¿sí? Entonces la gente que habla de eso está mal. Toda la vida tenemos, la mayoría de nuestras reacciones químicas son de oxidación. ¿Y quién es el agente oxidante por excelencia? El oxígeno. Por ello necesitamos oxígeno. Por ello, lo primero que hacemos es determinar el porcentaje de saturación de la hemoglobina con respecto al oxígeno. ¿Y para qué necesitamos oxígeno? Para que se lleve a cabo la oxidación. ¿Qué es oxidación? Combustión. Combustión. Oxidación es combustión. Cuando yo tengo un papel y enciendo con fósforo, ¿qué está pasando? Se está combustionando. Pero químicamente, bioquímicamente podría decir, se está oxidando el papel. Y es eso lo que pasa en nuestro cuerpo. Yo como una manzana y se tiene que oxidar. Y se va a encender el fuego y ese fuego que va a ser calor, va a ser energía, ATP, ¿sí? Entonces, estos experimentos, ¿de cómo se sabe todo esto? Porque se han hecho experimentos en estas máquinas. Pueden ver, buscar calorímetro. Entonces ahí que pusieron 1 gramo de hidratos de carbono y este calorímetro como una olla de presión bien cerrada. Y entonces giraba la máquina, digo la agujita, y me daba 4 kilocalorías. De esa manera se llega a saber esta gran verdad, que hay que memorizarlo para el tiempo de ajuste energético de mi paciente en la etapa postquirúrgica. ¿Sí? Aquí está. Ok. Disculpe. Bien, entonces, ¿de cómo se determina que 1 gramo? Por los calorímetros, ¿no? Donde se les daba un chispazo y a ver cuánto hacían mover la aguja. Bien, ahora, esto es algo técnico que tal vez pueda saber, ¿no? ¿Qué es una energía? Mm, ¿Qué es kilocaloría? Energía, cantidad de calor para elevar 1 kilo, pero de 14,5 a 15. Eso es kilocaloría. Quizás en algún momento les pueden preguntar, ¿no? ¿Qué es kilocaloría? Calor necesario para elevar 1 kilo. De 14,5 a 15. No es donde quiera como quiera. ¿Mm? Bien. El alcohol también puede generar calorías. Es por ello que muchas personas consumen alcohol y, entre comillas, no tienen necesidad de consumir hidratos de carbono. No estoy diciendo que sea lo correcto, ¿no? El proceso de desintoxicar el alcohol, el proceso de metabolizar el alcohol, de catabolizar el alcohol, supone un gasto de complejo B. Cada que tomamos bebida alcohólica, nos desintoxicamos, pero gastamos mucho complejo B. Por ello que en las primeras etapas de uno que abusa las bebidas alcohólicas, empieza a caminar sin doblar las rodillas, el pasito lunar de Michael Jackson. Ahí es como se diagnostica ya esta persona. Además que no va a estar ordenado su cabello, no va a tener una buena imagen, ¿no? Por ello la observación va a ser muy importante para con nuestros pacientes. Pero si continúa este abuso del alcohol, se sigue gastando el complejo B en la desintoxicación y se va agudizando y surge el síndrome de Wernicke, ¿ya? Este se caracteriza porque hay pérdida, hay deficiencia de
Como pueden ver aquí, miren, tiamina. ¿Qué es la tiamina? La B1. ¿Y cómo va a estar esta persona? Ataxia, sin movimiento. Poco a poco, ya le digo, el pasito lunar, pero de a poco después no quiere levantarse. No quiere levantarse de una silla, de la cama. Va a tener problema ocular y sobre todo confusión. ¿Qué día es hoy? ¿Mm? Ahora, este encefalopatía de Wernicke puede seguir avanzando hasta el síndrome de Córsaco, que es mucho más grave. Es mucho más grave. Entonces aquí ya va a tener amnesia anterógrada y retrógrada. Todo lo que sabía de ayer se olvida. Lo que va a aprender para mañana también. Y piensa que su suegra le quiere matar. Confabulación, ¿no? Siente que todo el mundo le persigue, que se lo habla y todo aquello. Ese es el síndrome de Córsaco. Psicosis. ¿Qué es psicosis? Se desconecta de la realidad, diferente a la neurosis. La neurosis es la persona miente. Ay, me persiguió un perro de 2 metros y sabe que está mintiendo. Eso es neurosis. Pero aquí en psicosis realmente cree que existe ese perro de 2 metros. ¿Mm? Entonces, psicosis de Korsakoff afecta la memoria y todo por deficiencia de tiamina. Por ello que cuando tengo pacientes intoxicados de forma aguda con alcohol, con etanol, lo que hago es hidratarlos porque el alcohol deshidrata y administro tiamina. No tengo tiamina, complejo B. Es con lo que debemos tratar a este paciente. Muy bien. Energía es la capacidad para realizar un trabajo. Ese es el concepto de la física. Es energía, capacidad para realizar un trabajo. Ah, nosotros, los seres vivos, necesitamos. ¿De dónde obtenemos ello? Entonces, para ello es nuestro Dios, con minúscula, no con mayúscula, el sol. Sin ellos, sin él no tuviéramos vida. Recuerde que los vegetales, por fotosíntesis, aprovechan la luz del sol para sintetizar glucosa que se puede tejer entre ellas para formar el almidón que nos va a servir a nosotros como fuente energética. El almidón, el alimento, es la fuente de energía que nosotros tenemos. Estas plantas, si tienen nitrógeno, amoníaco, urea, con agua pueden seguir formando proteínas. Entonces, todo esto que es sintetizado por los vegetales que son autótrofos, ¿no es cierto? Que ellos mismos pueden sintetizar, van a ser aprovechados por nosotros los animales. Y a través de reacciones de catabolismo, de destrucción, yo voy a poder obtener ATP. Pero una vez más, para que todo eso suceda a la velocidad que nosotros queremos, se necesita enzimas. Entonces, ¿qué es metabolismo? Anabolismo más catabolismo. El ATP, eso está, se genera, pero se destruye constantemente, pero en forma paralela. Si el ATP pasa a ADP, más abajo el ADP se va a convertir en ATP con el fosfato que perdió el primero. Por ello, nosotros tenemos que aceptar, nosotros debemos consumir alimentos. ¿Para qué? Para obtener energía. Y para ello, biotransformamos en metabolitos polares. ¿Por qué debe ser polar? Para que sea hidrófilo, para que sea soluble en agua. Y si es soluble en agua, se va a eliminar por la orina. Alimento que ingresa, yo lo tengo que volver en polar. Y lo que no puedo yo convertirlo en polar se almacena y me intoxica. Por eso los tóxicos más peligrosos son
los liposolubles y aquellos que yo no puedo transformarlos en polar. Tenemos medicamentos que son liposolubles y no los puedo catabolizar, no los puedo convertir en polar. Y entonces esos se van acumulando. ¿Qué medicamentos son esos? Los psicotrópicos. Sí, psicotrópicos. No sé qué he escrito. Psicotrópicos. Trópicos quiere decir que van, que se dirigen a dónde, a la psiquis, al sistema nervioso. ¿Ya? Esos medicamentos son liposolubles para que puedan atravesar la barrera hematoencefálica. Pero qué pena, pueden llegar a mi sistema nervioso y ahí me estimulan, me deprimen, me anestesian. Pero lo malo es que no puedo biotransformarlos a la velocidad que quisiera. Y entonces mi paciente de a poco se va a ir intoxicando de manera crónica, crónica. Y entonces mi paciente no se va a volver, no se va a morir de loquito, sino se va a morir intoxicado por los medicamentos. ¿Ah? Esta es su responsabilidad de usted. ¿Hasta cuándo le va a dar 500 miligramos cada 8 horas? Para eso tiene su control, su seguimiento, porque tendrá que ir diagnosticando los signos y síntomas de una intoxicación del medicamento que no está pudiendo ser biotransformado para ser eliminado en orina y se está acumulando en la materia gris, en la materia blanca del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es oxidación? Proceso, me pierde electrones. Las enzimas que provocan esto casi siempre se llaman deshidrogenasas. Alcohol deshidrogenasa, aldehído deshidrogenasa, deshidrogenasa. ¿Qué es oxidación? Pérdida de electrones. ¿Quién transporta? Coenzimas. ¿A dónde? A las fábricas de ATP, con lo que había empezado la clase. ¿Dónde se lleva a cabo las reacciones de oxidación? En varios compartimientos, por no decir en todos. En el citoplasma sí, pero sobre todo en esta membrana interna, ¿no? La matriz, pero sobre todo membrana interna. Entonces, ¿y dónde llevan las coenzimas los electrones? Ya lo hemos dicho al empezar la clase. Fosforilación oxidativa, glándulas suprarrenales. Bien, ¿dónde más? A la fosforilación oxidativa o cascada electrónica. ¿Qué es la cascada electrónica? El aire. Aquí está. A esto se llama cadena respiratoria, fosforilación oxidativa o respiración celular. Entonces, ¿qué es la cascada? Conjunto de citocromos, que a su vez es un conjunto de enzimas, la pregunta de ayer, y que están organizados en orden creciente, de acuerdo a su potencial de reducción, no de oxidación. Y están en graditas, por eso que le digo en graditos. En cada grada que hay conjunto de enzimas. Estas enzimas están distribuidas en eso, en 4 grupos complejos y en 2 sistemas independientes. Y entonces, esta es la representación. Miren, complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. Y aquí esta gráfica de este autor muestra el complejo quinto. Fíjense que aquí que dije 4 complejos y 2 sistemas. Nos vamos a quedar con 4. Este quinto ya es la ATPasa sintetasa, ¿no? No está mal. Estos otros autores lo ponen en 5. Y yo tengo 2 elementos independientes. Ay, me da un mareo. Muy bien. Entonces aquí yo tengo que aceptar, jóvenes, miren que esta es la membrana citoplasmática. La membrana de la... Esta es la membrana interna de la mitocondria, que como cualquier membrana tiene la doble capa de fosfolípidos, fosfato el redondito, hidrófilo, y la parte hidrófoba, la cadena de carbonos hacia adentro. Entonces aquí yo tengo estas proteínas, y esta es la matriz de la mitocondria. Entonces, en esta matriz se ha llevado a cabo el ciclo de Krebs. Anótense aquí, aquí se lleva el ciclo de Krebs.
En el ciclo de Krebs se generan electrones con su amiguito protón, Los protones, miren cómo salen de la matriz, se me va al espacio de las dos membranas, externa e interna. De la matriz los protones salen por acá, por estos complejos. ¿Mm? Los electrones están viajando aquí con el NAT, con el FAT. Los electrones siempre deben ir de la mano con los protones, el día con la noche, la chica buena con el chico malo. Siempre tiene que haber ahí esa complementariedad. Bien, a ver, voy a explicar más aquí. Entonces, ¿qué dijimos aquí? Hay cuatro complejos. Aquí está, cuatro complejos. ¿Por qué se habrá salido este aquí? Cuatro. ¿Cuáles son esos complejos? NUR, SUR, UCC, R y CO. ¿Qué es esto? NAT, ubiquinona reductasa. Succinato, ubiquinona reductasa. Ubiquinona citocromo C, reductasa. Todos son reductasas. Solo esta es citocromo oxidasa, pero no es citocromo C. Entonces, yo memorizo así, ¿no? NUR, SUR, UCC, R y esta CO, citocromo oxidasa. ¿Cuál es entonces aquí? Entrega electrones a la próxima, a la ubiquinona. ¿Para qué sirve NUR? Para que le entregue los electrones al 2 y el 2 sucesivamente y así. Pero aquí yo quiero que vaya viendo esto. Este complejo de enzimas es atacado por este medicamento, amital, barbitúrico, alotano, y por este tóxico que se obtiene de los vegetales, rotenona. Entonces viene su paciente, no tiene fuerzas, eh, y entonces se dedica al cultivo de rotenona. Ya tiene su diagnóstico. Ahora este otro, el complejo 3, es inhibido por la antimicina. Hay que leer. Entonces, ¿qué está consumiendo, señor? Es que estoy con un tratamiento. ¿Qué medicamentos para la historia clínica? Antimicina. Ay, me siento mal. Ah, se está haciendo inhibido su complejo. Complejo citocromo oxidasa. Entonces es atacado por cianuro. Oh, qué hermoso. Monóxido de carbono. No se va a olvidar, ¿no? Por salicilatos, aspirina. Y ácidas, que se utiliza para el herpes simple. Ácido timidina. A mí lo que me interesa es que me sepa responder que el cianuro, el monóxido de carbono y los salicilatos atacan a la citocromo oxidasa. Y la antimicina ataca a la ubiquinona citocromo C reductasa. Esta es la única oxidasa, mire, todos son reductasas. Y los independientes son coenzima Q10 o ubiquinona y la citocromo C. Aquí es citocromo oxidasa y aquí es citocromo C. Entonces aquí usted ya sabe ubicarle, ¿verdad? NUR, SUR y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, esta tablita le sirve para qué. Cuando se lleva a cabo la respiración celular, la fosforilación oxidativa, en lo que acabamos de ver en todo esto, aquí me estoy olvidando. Mire, los protones van pasando a este espacio y los electrones van pasando de complejo en complejo. Al final, los protones que salieron aquí se organizan en un grupo y entran nuevamente a la matriz. ¿Para qué? Para convertir el ADP en ATP. El ADP en ATP. Y aquí falta una reacción que había que anotar aquí, por favor. Ah, por aquí pónganle una flechita. Y por aquí salen los electrones. Y dibujen a su lado un oxígeno con sus manitos abiertas. Aquí falta. Los electrones y el oxígeno, un O con sus manitas así abiertas, ¿no?
¿Se acuerda que vimos la primera clase? ¿Para qué sirve el oxígeno? Uno, para que se lleven a cabo las reacciones de oxidación. Y dos, porque es el último aceptor del equivalente de reducción en la respiración celular. ¿Se acuerda? Si no, va a volver a revisar. Esa es pregunta de examen. Si no salió en el primero, va a salir en el segundo. Entonces, joven, aquí mire, salen los electrones y cae a los brazos del oxígeno que estaba esperando. ¿Y qué va a pasar? Se van a formar los eros. Eros. ¿Qué significa? Ahí lo tienen a la derecha. Si se apaga, nos vemos mañana, jóvenes. Tengo que ir a estudiar. Bueno, entonces, se forman las especies reactivas del oxígeno que son radicales libres. ¿Mm? ¿Qué son los radicales libres? Aquellos átomos que tienen uno o más electrones impares. Tienen electrones impares. Creo que más adelante lo tengo. Tienen electrón impar. Y entonces van buscando ese electrón. Recuerden que los átomos están desesperados de buscar y completar su última capa con 8 electrones para ajustarse a la ley del octeto. Y entonces buscan electrones donde puedan encontrar. Sobre todo los electrones están en los dobles enlaces, sobre todo en los fosfolípidos de cualquier membrana celular. Y entonces me llenan de huecos la membrana, cambia la anatomía, cambia la función. La membrana ya no va a ser clasista, no va a ser semipermeable. Entre el que quiere, salga el que quiere. Ejemplo de Eros, agua oxigenada. Afortunadamente yo tengo catalasa que rompe, destruye el agua oxigenada, pero forma superóxido. Peor. Entonces este superóxido, por suerte yo tengo a la superóxido dismutasa 2, ozoto. Y el hidroxilo, radical libre también. Entonces, estos ceros buscan electrones en los dobles enlaces de los fosfolípidos, provocando cambios estructurales y por lo tanto funcionales. Los radicales libres pueden ser buenos, sí, necesarios, sí, fisiológicos, sí. ¿Para qué? Para los procesos de apoptosis, necrosis, para deshacernos de aquellas células viejas o las que no quieren estudiar bioquímica médica. Pero va a resultar malo cuando haya una gran síntesis de radicales libres y no podamos hacerle frente. Entonces, más abajo creo que está. Nuestros antirradicales libres como la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E. ¿Sí? Vamos a seguir viendo. Ahora, no solamente se forma aquí, si se corta nos vemos, sino en estas circunstancias. Aquí lo vamos a dejar, ¿no? Dieta hipercalórica, muchos radicales libres. Procesos inflamatorios, isquemia, infarto agudo de miocardio o el ejercicio extenuante. Miren, sobre todo ahí nos tiene que llamar la atención a los gorditos que estamos formando radicales